ciudadanos, circunstancias. A ver qué pasa con Mexicanos Primero. Estamos contactando a Mexicanos Primero, el otro lado de del punto de vista muy importante, porque a nivel nacional está publicando reforma urgente. El gobierno de manera ilegal cede ante cúpulas sindicales y da marcha atrás a la evaluación de maestros. Los ciudadanos no podemos ceder. El derecho de los niños y maestros y el futuro de México está en juego. Firma en www.mexicanosprimero.org para exigirle al presidente revertir esta medida y salvar la reforma educativa. No te quedes solo con el coraje. Firma, no podemos ceder. Tengo al presidente de Mexicanos Primero, le agradezco mucho, Claudio X González. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Luis Alberto, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Al contrario, te agradezco mucho, como siempre. A ver, frente a qué estamos con esta decisión que habíamos cacareado o con bombo y platillo, la aprobación de la reforma educativa, y de repente ya no habrá evaluación magisterial. ¿Qué significa desde el punto de vista de esta tan importante organización Mexicanos Primero, Claudio? Pues es un error garrafal del gobierno federal, es una medida inconstitucional, ilegal e inmoral, porque cede ante las presiones políticas de grupos chantajistas, violentos, corruptores del orden como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también ante las presiones más soterradas, pero finalmente también importantes del mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no quieren la transparencia, que no quieren la rendición de cuentas, que no quieren ser evaluados. Yo me pregunto por qué no querrían ser evaluados. A todos los niños del país se les evalúa, ¿por qué los maestros no deberían de ser también evaluados? Yo sé que muchos maestros del país, Luis Alberto, están de acuerdo en ser evaluados. Los que no quieren ser evaluados son los comisionados, los aviadores y los vividores del presupuesto que viven en todas las entidades de la República lastimando a la educación en nuestro país, y el gobierno cede ante ese corporativismo, a ese clientelismo y esa corrupción, cuando lo que la reforma que tanto han pregonado ellos y que por la que tanto hemos batallado nosotros busca transparencia, rendición de cuentas, meritocracia, es decir, movernos hacia la modernidad. Aquí le asestan un golpe muy duro a la reforma educativa, y lo que nosotros decimos es que no a esa politiquería y sí a exigirle al presidente, porque él tomó esta determinación, no fue el secretario de Educación, que poco cuenta, ni el secretario de Gobernación, fue el presidente seguramente que tomó esta determinación. Pues hay que exigirle que dé marcha atrás, que ponga a los ciudadanos primero, que ponga a los niños primero, que ponga a los derechos humanos primero, y que deje su politiquería para después, porque ya mucho ha perdido el país y mucho ha perdido Sonora, porque los políticos hacen lo que se les antoja, rompiendo el orden legal, y no lo podemos permitir. Por eso estamos pidiendo que los sonorenses firmen en mexicanosprimero.org para oponernos a esta medida oprobiosa del gobierno. Tenemos que hacer músculo ciudadano, tenemos que empezar a lograr que los gobiernos le rindan cuentas con transparencia a la ciudadanía, en lugar de andar en su juego mezquino de poder, con cálculos mezquinos y cortoplacistas de quién va a ganar y quién va a perder. A ver, el chiste aquí es que gane Sonora y que gane México en el mediano y el largo plazo, y aquí el gobierno está actuando en contra de nosotros los ciudadanos. Nos tenemos que oponer abiertamente. Les pedimos su firma en mexicanosprimero.org, y anuncio también, Luis Alberto, que vamos a buscar nosotros controvertir esto a través de las Cortes, en un amparo, y el mismo gobierno de Sonora, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y los maestros deberían de pedir, ampararse y también pedir una controversia constitucional, porque esto es una medida absolutamente torpe que rompe con todo el sistema legal de nuestro país. Hay que resistirlo y defender y salvar a la reforma más importante para México. ¿Y por qué se decidió suspender? ¿Sí se confirma entonces, Claudio, que fue por el chantaje de la gente por enturbiar las elecciones? Pues mira, la verdad, tendríamos que pedirle al presidente, al secretario de Gobernación y al secretario de Educación Pública que den la cara, porque sacaron un escueto comunicado, y me parece muy ruin y muy cobarde hacer algo así, un viernes en la tarde, para tratar de engañar a México y de no dar la cara. Tienen que dar la cara para darnos las explicaciones, en su caso políticas, de por qué hicieron algo así, porque técnicas no existen. El mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, a quien felicito porque ayer sale a defender su autonomía, explica en un comunicado, Luis Alberto, que no hay razones técnicas para suspender las pruebas. Entonces, ¿a qué se refiere la SEP? Ni siquiera le corresponde a la SEP esta decisión, le corresponde al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en ese sentido, pues el mismo instituto debería plantear una controversia constitucional y no pedirle al presidente que
se eche para atrás. Ellos tienen el derecho de decirle, señor presidente, esa decisión no es de usted, entonces las evaluaciones siguen en pie como se habían planteado. Ese sería el último paso en la defensa de la autonomía del INE, y hay que pedírselo al INE, y también nosotros respaldar a ese INE, y también por nuestra parte entrarle a la fiesta ciudadana de ya ponerle un límite a un gobierno que se extralimita y que comete un error tan garrafal. Yo creo que desde la nacionalización de la banca en 1982 no veía una sesión y una decisión gubernamental tan equivocada como es esta. ¿Tan así la notas desde tiempos entonces de López Portillo? Mira, muchos errores ha cometido este gobierno y otros gobiernos, pero este me parece particularmente garrafal, porque este gobierno se presentó sus cartas reformadoras con la reforma educativa, y de alguna manera dijo, vamos a recuperar la rectoría de lo educativo que perdimos ante las cúpulas sindicales. 3 años después, ¿qué hacen? Le regresan a las cúpulas sindicales, sobre todo a la más agresiva, la más corrupta de ellas, que realmente es delincuencia organizada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cede ante su chantaje. Entonces, su mensaje inicial es, yo recupero rectoría y ahora la cedo de vuelta, pero de por medio hay una reforma constitucional y legal. Entonces el gobierno ahora se está poniendo en contra de la Constitución y de la ley. No, esto es absolutamente grave y reprobable, y por eso, repito, le pido a los sonorenses que no se queden con el coraje y con la indignación, que firmen en Mexicanos Primero. Esas firmas nos van a ayudar a dar la pelea y ampararnos y echárnosle encima a este gobierno, porque no merece más que reprobación de la ciudadanía. Entonces es una decisión accidentada, es una decisión autoritaria, no valorada, es una decisión no pensada, ¿no? Exacto, se aprueba toda una reforma, como decíamos ahorita con Marco Fernández de México Evalúa, y de repente pues se cede a un chantaje en estos tiempos, Claudio. Definitivamente, tienes toda la razón, respaldo todo lo que acabas de decir. Me parece muy triste que el mismo gobierno sea quien sabotee la reforma que necesitan los mexicanos. Ya esperábamos esto de la coordinadora y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero no lo esperábamos del gobierno. Y es una trastada, es una traición a la reforma. ¿Dónde quedó ese gobierno que movía a México para adelante? Aquí lo están moviendo, pero directito para atrás. ¿Por qué no afecta? Lo podemos permitir. Explícale al ciudadano sonorense que nos escuche por último, ¿por qué afecta esta nueva evaluación? A ver, esto es fundamental. Asesta un golpe al corazón de la reforma por lo siguiente. Para que tú tengas mejor educación tienes que tener mejores maestros y directores. También importa la infraestructura, la tecnología, las becas, todo eso importa. Pero lo que más importa es tener buenos maestros y directivos. Entonces la reforma lo que busca es, a través de los concursos, que solo los mejores lleguen al magisterio, y a través de la evaluación universal obligatoria con consecuencias de los maestros, que los mejores sean promovidos como los héroes sociales que son los maestros, los buenos maestros de México, pero que quienes requieran capacitación se capaciten, y quienes de plano no den el ancho, pues que salgan del salón, porque si no lastiman a los niños. Ese es el mecanismo fundamental de mejora educativa que propone la reforma al tercero. Y al suspender los concursos y las evaluaciones obligatorias, pues nos quedamos de nuevo en la lógica de la venta, la herencia de plazas, la entrega política de las plazas entregadas en automático a los normalistas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y esta no es una reforma en contra de los maestros, es una reforma a favor de los verdaderos maestros y de los intereses de los niños en nuestro país. Entonces, al romper esa lógica, el gobierno atenta directamente en contra de los derechos de los niños. Cualquier mamá o papá de Sonora que quiera una mejor educación para sus hijos tiene que estar profundamente indignado y en contra de esta decisión del gobierno federal, y firmar en mexicanosprimero.org. Es un atropello vil a los intereses de sus niños, déjenme ponerlo así, no de los niños en abstracto, de los niños que van a las escuelas públicas de este país. Así no vamos a levantar este país y llevarlo a la modernidad. Es un atropello vil, y los ciudadanos, tenemos que resistirlo. Ellos, el gobierno cede, los ciudadanos no podemos ceder. Sin duda. ¿Puedes repetir el sí, sitio, es mexicanosprimero.org. Ahí esperamos todas sus firmas. Por favor, corran la voz. Tenemos que hacer un gran movimiento de resistencia aquí, ciudadana, a un atropello gubernamental de lo más vil y de lo más ruin. Entonces, los sonorenses tienen fuerza, tienen valor,
quieren un mejor futuro, tienen que pronunciarse en esta coyuntura, mexicanosprimero.org. Muy bien. Ahí está Claudio X González, presidente nacional de Mexicanos Primero, y como siempre, un honor, y pues a tus órdenes nos unimos a esta causa, porque exacto, lo que no se evalúa, lo que no se compara, pues no se puede medir, punto. Es decir, fácil como eso, y haber aprobado una reforma constitucional tan importante y de repente decir siempre no va a porcentaje, perdemos todos. Todo el apoyo. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información.